momento de que hablemos de migración. La bienvenida, como siempre, en su espacio a la doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras. Doctora Leti, gusto de saludarla. ¿De qué platicamos hoy? Mucho gusto, Carlos, y un abrazo por allá, y también a todos los que nos escuchen un saludo. Mira, creo que hay un tema que es muy importante y que hay que tenerlo en el radar, porque se trata de que esta semana terminó un programa que se llama un programa de estatus temporal, que tenía cubierto a por lo menos 600,000 personas en Estados Unidos, y que al terminar, pues una parte muy importante de ese número es potencialmente deportable, y se trata de nacionalidades, sobre todo como la venezolana, que es la más afectada, o sea, la que mejor se benefició en su momento, pero que hoy está en esta situación de limbo en Estados Unidos. Pero ¿qué implica eso y por qué es tan importante? No solo por la situación delicada que ellos están pasando y porque se pone, digamos, en tela de juicio el hecho de que esa comunidad, quienes tenían posibilidades, apoyaron abiertamente a Donald Trump, y resulta que al final de cuentas se les revirtió como comunidad. Vaya, habrá quienes no tengan ningún problema y lo estén pasando súper bien y no cuestionen, pero como comunidad sí tienen una afectación muy grande. Entonces esa población está pues en una condición ahora pues de mucha alarma, de mucha preocupación, pero también esto implica que es muy probable que o haya un número importante de personas deportadas, pero no pueden ser deportadas a Venezuela porque Estados Unidos no tiene relaciones con Venezuela. Y la otra es que tampoco necesariamente es que se van a quedar en Estados Unidos, sino que tal vez algunos, estamos hablando de por lo menos la mitad de esos 600,000, tal vez estarían considerando viajar a otros lugares para de ahí o regresar a Venezuela o desde ahí, desde donde lleguen, poderse ir a otras partes, y una de esas partes obviamente es México, sobre todo porque aunque hay muy poca población venezolana en nuestro país en relación a otros países de América Latina, ojo, en Colombia hay 2 millones de venezolanos. Entonces aquí, si alguien dice, yo he visto muchos venezolanos, bueno, pues tiene que ver con que obviamente hay una diáspora de 8 millones de venezolanos que han ido saliendo los últimos 10 años de su país, pero eso no quiere decir que haya realmente mucha población de esa nacionalidad en nuestro país, y sin embargo, sí podría ser un lugar de atracción por esta situación, de tener que buscar un refugio para de aquí o quedarse en México, o eventualmente tratar de ir al destino que se está volviendo la otra opción, que es España, porque parece que en España han tenido muy buena recepción en términos del pasaporte, el tipo de visado que consiguen y cosas de ese tipo. Bueno, pero esto, Carlos, se da también en el contexto de un día y un momento clave, porque las amenazas de Estados Unidos sobre la potencial, o bueno, ya no sabemos si potencial, pero idea de invasión de Venezuela o de llegar de una manera directa en términos bélicos, pues están a la orden del día. Incluso la respuesta de Rusia es una parte de lo que tiene en el limbo al mundo, te diría yo, porque es sumamente delicado, y en términos geográficos, pues sí realmente está a la vuelta de la esquina de nuestro país. Entonces, que puesto en ese contexto, este asunto se junta, digamos que son los dos puntos que al final hacen pues un tipo de bisagra, porque lo que tenemos es esta potencial expulsión desde Estados Unidos de miles de venezolanos, y si no salen, están en el limbo, y eso quiere decir que eventualmente podrían salir, y la otra es, bueno, al mismo tiempo, no darles opción de regresar a un país que si realmente le hacen, digamos, un atentado directo, y eso podría tener consecuencias como para que sea aún menos deseable ser un país al cual volver. O sea, es una contradicción absurda. Si hacen un ataque directo a Venezuela, pues menos van a poderse regresar los venezolanos que pretenden que se vayan de Estados Unidos. Que también no quiere decir que se querrían ir a Venezuela, pero sí implica que no se cierre esa opción, vaya. Entonces, en ese escenario, México pues sí tiene muchos elementos que considerar. Una, por la posible reunificación familiar que requiriera la gente venezolana que decidiera o que viera en México una posibilidad, porque el humanismo tiene que estar por encima, Carlos, de lo que se pueda decir en términos de que, bueno, se puede o no se puede. México ha firmado absolutamente todos los documentos y los pactos oficiales sobre temas de migración en los cuales se compromete, por ejemplo, en una situación como esta, a activar mecanismos de protección humanitaria. Ese sería un punto, lo que implica que tal vez los venezolanos que están en México y que habían decidido pedir vuelos humanitarios para regresar a Venezuela, que se calcula que casi el 80%, por lo menos de las personas que están en situación de calle o de una más precaria, por ejemplo,
podrían estar considerando y se habían anotado en listas para poder recibir en algún momento la oportunidad de vuelos humanitarios de retorno a su país, pues que no necesariamente pudieran ya retornar y por tanto sería población que el país tendría que apoyar y en su caso integrar productivamente, Carlos, porque al final de cuentas lo que nos hace en esta vida es trabajar y por tanto, si tienen la posibilidad de trabajar, pues van a ser gente productiva y no una carga para nadie. Si no pueden trabajar, entonces sí se complica, lo que quiere decir que el gobierno mexicano, nuestra nación, tendría que instrumentar lo necesario para permitir que esa gente pues se ponga a trabajar y produzca y pueda salir adelante por sí misma. Pero entonces, el asunto aquí es ver ese escenario no como el programa temporal de estatus temporal que terminó, no la intervención potencial que están anunciando y la amenaza terrible de Estados Unidos sobre Venezuela e incluso el territorio de esa región y que se expande. No solo eso, sino verlo en un contexto en que se cierra de los lados y que al final de cuentas nosotros estamos en medio, Carlos. Lamentablemente, como siempre, quedamos en medio, doctora Leticia Calderón Chelius, y por desgracia pareciera ser, pues ni siquiera tenemos la posibilidad de alzar un poquito la voz, porque no sea que le vaya a caer mal lo que se diga desde este lado al vecino país del norte. Es complicada la situación, doctora Leti. Es muy complicada, pero sí hay mucho que hacer, porque mira, cualquier intervención en el continente latinoamericano, vamos a decir, no americano, para no incluir aquí a Estados Unidos, a que también Donald Trump ha mandado tropas a su propio país, ¿verdad? Eso es otra cosa, pero es necesario alzar la voz, porque ahora sí que defender a otros es defendernos a nosotros, y como países y como sociedad, no es posible aceptar que haya una intervención militar de cualquier nivel, incluso esas amenazas que también las hemos recibido de manera no tan directa, pero sí ahí presentes en este tono de les ayudamos en el momento que quieran y nosotros no vamos a intervenir, pero estamos listos y a la espera, dijo Marco Rubio apenas hace 2 días. Entonces, sí, digamos que es una necesidad de participar también como en términos defensivos, de manera, aunque sea en este punto simbólica, porque al final de cuentas es delicada la situación y eso no cambia un régimen, Carlos, ese es el asunto. Creo que es importante lo que pueda pasar en Venezuela, pero eso no cambia el régimen. Entonces, quien no entienda que cualquier intervención bélica, además, puede durar muchísimo tiempo. Es una fantasía a veces de la oposición creer que si llegan los marines y casi como creen que es Hollywood, ¿no? Llegan, toman el poder y ya van a poner mañana a María Corina Machado, ¿no? No es así. Puede ser una cosa muy sangrienta y muy dolorosa y vamos de por medio en el sentido que somos una región y por tanto hay la necesidad de reaccionar como sociedad. Seguramente va a haber muchos llamados a movilizarse y creo que es importante saberlo y tomarlo en cuenta con lo otro, porque también puede haber una diáspora de la gente que obviamente sale preocupada, nerviosa, cuidándose y cuidando a los suyos, Carlos, como ocurre en toda intervención, si es que llega a ocurrir, y por eso hay que apostar porque eso no pase. Definitivamente. Doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras, siempre un verdadero deleite escuchar sus análisis. Muchas gracias por el del día de hoy. Buen fin de semana. Muchas gracias, Carlos, y saludos a todos. Buen fin largo de semana. Buen fin largo, efectivamente, de semana, pero el viernes aquí veremos a la doctora Leticia Calderón Chelius nuevamente hablando de migración. 6:52 minutos.